Niñera le dice a Rico que su hijo no es autista y lo que descubren es perturbador. La mansión de Alejandro, en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, brillaba como un faro entre el caos urbano. Los coches de lujo desfilaban, los perros paseaban con correa de cuero y las risas de los vecinos resonaban, mientras él, atrapado en sus pensamientos, observaba a Mateo desde la ventana. Era un niño con ojos profundos que parecían buscar respuestas en algún rincón del universo, mientras que su padre, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, se sentía cada vez más perdido frente a su reserva y su diagnóstico de autismo. Tras semanas de intentar conectar con su hijo, Alejandro decidió contratar a Clara, una niñera de orígenes ancestrales. Desde el primer día, Clara parecía haber llegado con un destello de magia. Colocaba coloridos objetos en la mesa, mientras Mateo, absorto, los tocaba con una curiosidad inusual. En la noche, Clara contaba historias que parecían vibrar en el aire, llenando la casa con un eco casi palpable. De repente, Mateo comenzaba a vocalizar, a usar palabras que se deslizaban de su boca como melodías olvidadas. Las paredes de su hogar se transformaron en un lienzo donde la complicidad entre padre e hijo empezaba a brotar. Pero esa magia pronto se tornó en un velo inquietante. Una tarde, mientras el sol se ponía y llenaba la habitación de sombras, Clara se volvió hacia Alejandro y con voz sombría le reveló un secreto que helaría la sangre de cualquiera. El autismo de Mateo no es lo que piensas. Es un portal, un vínculo con una dimensión que previamente hemos olvidado. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Clara sonaba como un canto ancestral, lleno de advertencias. Las criaturas que habitaban esa dimensión eran ecos de un pasado que había estado sellado durante generaciones en su familia. No podía comprender del todo. Su mente se debatía entre el escepticismo y un miedo visceral. ¿Era su hijo un receptor de algo más allá de su entendimiento? La atmósfera de su hogar se volvía cada vez más pesada. Alejandro podía sentir el aire denso, como si las paredes contuvieran los secretos de aquel otro mundo. Mientras más indagaba, más se daba cuenta de que las habilidades de Mateo estaban ligadas a un antiguo conflicto familiar. Las sombras parecían acercarse, y un susurro aterrador le recordaba que, aunque la vida parecía normal, era solo una fachada. La oscuridad los acechaba. El barrio, con su bullicio constante, se volvía un contraste aterrador de lo que sucedía en su hogar. Alejandro caminaba por las calles, la preocupación apretándole el pecho. La gente pasaba, ajena a lo que ocurría realmente tras las puertas de su casa. Él miraba a Mateo, quien a veces sonreía y miraba hacia la nada, como si viera algo que otros no podían. Alejandro no sabía en quién confiar, ni siquiera en Clara, que había traído consigo este enredo. Con cada revelación, la línea entre la protección de su hijo y el descubrimiento de la verdad se hacía más difusa. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para conocer lo que realmente le sucedía a Mateo? ¿Podría salvarlo, o había una fuerza oscura que ya había comenzado a devorarlos a todos? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Alejandro sentía cómo la piel se le erizaba. Tras la revelación de Clara, un portal, una dimensión olvidada. El sonido de su propia respiración se hacía enorme, resonando en sus oídos. En ese instante, Mateo estaba en un rincón, absorto en un objeto brillante que Clara había dejado a su alcance. Los ojos de su hijo, grandes y curiosos, reflejaban luces inconcebibles, como si estuviera atrapado en otra realidad. ¿Qué quieres decir con eso?, balbuceó Alejandro. La incredulidad era eso que le aplastaba el pecho.
Clara tomó un profundo aliento, y en su mirada había algo más que misterio. Había terror. Lo que él ve, lo que siente, tiene raíces en nuestra historia familiar. No puedes, comenzó a decir, pero sus palabras se detuvieron cuando un ruido sordo interrumpió el momento. Un estruendo procedente del pasillo, como si algo hubiera caído. La mente de Alejandro pensaba rápidamente. Fue a investigar. Su corazón latía descontrolado. Al llegar al pasillo, la vista lo sacudió. Una puerta que creía cerrada estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Se acercó con precaución, cada paso pesado como plomo. Al asomarse, lo que vio le dejó sin aliento. En la habitación, los colores parecían vibrar, girar. Mateo estaba de pie, mirando hacia la esquina, mientras una sombra danzaba en la pared. Un murmullo, casi un canto, llenaba el espacio. La voz de Clara a sus espaldas se tornó un susurro temeroso. No podemos dejar que se acerque. No podemos. Mateo, gritó Alejandro, extendiendo los brazos hacia su hijo. Pero antes de poder alcanzarlo, la sombra pareció cobrar vida. Un alarido atravesó la habitación, un sonido que retumbó en los muros, y en un instante, la atmósfera se volvió oscura y helada. Alejandro se tambaleó hacia atrás. Su mundo se halló danzando entre la confusión y el horror. El suelo temblaba, como si el mismo hogar estuviera a punto de colapsar. Mateo volvió a gritar, pero el eco de su voz parecía ahogarse en un grito más profundo que emanaba de la sombra. Los ojos de Mateo se encontraron con los de su padre, pero había algo diferente en ellos. La luz que antes brillaba en su mirada era ahora una ventana hacia un abismo. Fue entonces cuando Clara lo sujetó del brazo, con fuerza. Alejandro, no entiendes, esto no es un juego, es un legado. Fue en ese preciso instante que la revelación golpeó como un rayo. Un destello de memoria recorrió la mente de Alejandro, imágenes de un pasado que había querido olvidar, figuras veloces en la oscuridad, susurros de generaciones pasadas. Mi madre, apenas logró articular, ella siempre hablaba de esto. Clara lo miró con una mezcla de angustia y alivio. Su conexión, su don, es un ciclo que nunca se cierra. Este es nuestro momento para decidir, Alejandro. En un giro inesperado, una sombra se abalanzó hacia ellos. Alejandro sintió cómo su cuerpo respondía por instinto. Se interpuso entre Mateo y la oscuridad que emergía. La imagen era visceral. La sombra ahora podía tomar forma. Un rostro distorsionado, eco de traumas pasados, de un secreto que nunca debió salir a la luz. La desesperación invadió su ser. ¿Era su hijo un puente entre dos mundos? ¿O un sacrificado por un legado oscuro? Todo se oscureció. Un sonido desgarrador resonó. Una combinación de llanto y risa. La sala se llenó de una dimensión que no debía existir. Alejandro se encontraba arrinconado, y la única pregunta que retumbaba en su mente era, ¿sería el salvador o el perdedor de esta batalla ancestral? La respuesta parecía estar justo al borde de su comprensión, pero la oscuridad avanzaba, y su querido Mateo estaba atrapado en su centro. ¿Podría salvarlo, o había despertado algo que nunca debió ser liberado? La incertidumbre lo consumía, mientras un terror palpable llenaba el aire. La oscuridad parecía tragarse todo. Alejandro sintió que el aliento se le cortaba. La sombra, con formas que danzaban, se acercaba más. El cuerpo de Mateo estaba allí inmóvil, como si estuviera atrapado en una especie de trance. La voz de Clara se escuchaba débil detrás de él, pero Alejandro no podía apartar la mirada de su hijo. «Mateo, sal de ahí», gritó, pero la palabra se tornó un eco vacío en la penumbra. La sala vibraba, mientras un misterioso canto se intensificaba, resonando en sus huesos. Algo no estaba bien. La conexión que creía tener con su hijo parecía desvanecerse. Y entonces todo se detuvo. La sombra se congeló como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. Una figura emergió de las tinieblas. Alejandro parpadeó, luchando por enfocar la vista. Era una mujer, con un rostro conocido, pero distorsionado en la penumbra, como un antiguo recuerdo al que no podía acceder. «Mamá», susurró. Era una mezcla de anhelo y terror. Fernando, a su lado,
Clara exclamó, como si también la hubiera reconocido. La revelación le golpeó con la fuerza de un trueno. La figura era su madre, que había fallecido años atrás. Pero ¿cómo era posible? La sombra parecía absorber su esencia, y su madre no lucía bien, la angustia dibujada en sus facciones. No, gritó Clara, no dejes que se acerque. La escena se tornaba cada vez más surrealista. ¿Por qué estás aquí? Alejandro preguntó, aunque su voz temblaba. Tú nunca debiste ver esto, respondió la figura, con un eco triste. Mateo es la clave. Sus ojos parecían mirar a través de él, hacia un lugar oscuro y lejano. ¿La clave de qué? Alejandro sintió un nudo en la garganta. La ansiedad lo invadía. Clara, al lado, temblaba. Respiraba con dificultad, como si estuviera atrapada entre el miedo y la necesidad de proteger a Mateo. Eres parte de un legado eterno, continuó la figura de su madre. Mateo puede abrir el portal, un portal hacia nuestro pasado, a todo lo que hemos olvidado. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco, llenando la habitación de un aire cargado de historia. Alejandro intentó razonar. Tenía dudas, pero la urgencia en su pecho crecía. La oscuridad se agitaba. Alejandro, Clara tomó su brazo con fuerza. Sus ojos desbordaban pánico. Debemos irnos. No sabemos lo que ha despertado. Pero el deseo de entender lo consumía. ¿Podía realmente su hijo ser un vínculo entre mundos? ¿Tenía que ser parte de esto? Mateo, aún mirando hacia la esquina, comenzó a murmurar a palabras que resonaban con una melodía extraña. La sombra detrás de él se retorcía, tomando forma. Era como si su hijo estuviera traduciendo un lenguaje perdido entre los siglos. No, Mateo, ven aquí. Su voz era una súplica, pero el niño parecía inmerso en su propio mundo, despreocupado por la creciente amenaza. Fue en ese momento que Clara, sin previo aviso, cerró los ojos y comenzó a murmurar en una lengua desconocida. Alejandro la miró aturdido. ¿Qué estás haciendo? Pero ya era demasiado tarde. Un viento fuerte arremetió en la habitación, y la figura de su madre se desvaneció en el aire, dejando un rastro de ansiedad. El grito de Clara perforó la atmósfera. Detente, no hagas eso. Sus ojos reflejaban profundo temor. Luego, todo se volvió un caos. La sombra rugió, y un gran estruendo retumbó en la casa. Las luces parpadearon. Un remolino de energía explotó, sacudiendo las paredes. ¿Qué está sucediendo? Alejandro gritó, mientras la realidad envolvía lo que había conocido. ¿Era esto el legado del que hablaban? ¿Una herencia de dolor y secretos? Todo se alteraba a su alrededor. La habitación parecía desdibujarse. Alejandro se sintió caer, atrapado entre dos mundos. Todo lo que conocía, su vida, su hijo, su madre. Todo colisionaba en un instante. Mateo fue lo último que gritó antes de que la oscuridad se lo tragara todo. Y el silencio, tan pesado como el miedo, ocupó el lugar que alguna vez fue su hogar. ¿Lo había perdido todo? ¿Su hijo? La incertidumbre quedó suspendida en él. Aire, como un eco de lo que podría haber sido, atrapado entre sombras y recuerdos. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo que había despertado? El futuro se tornaba incierto, y el misterio solo comenzaba. La oscuridad lo envolvió todo. Alejandro, sintiendo que la respiración se le cortaba, se encontraba atrapado en un laberinto de sombras y recuerdos que no combinaban. El vacío a su alrededor era abrumador, y el eco de su grito, Mateo, resonaba como un lamento. El aire estaba cargado de ansiedad, de un miedo que crecía a cada segundo. Entonces, de repente, un destello iluminó la habitación. Una luz brillante emergió del rincón donde Mateo seguía mirando, y la sombra detrás de él, en lugar de acercarse, se detuvo. Alejandro, paralizado, sintió un impulso casi instintivo. Sin pensar, corrió hacia su hijo. Mateo, ven aquí. Su voz era un ruego, lleno de desesperación. Con cada paso, el chico dejó de murmurar y se giró, los ojos llenos de una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Pero algo había cambiado en él. Su sonrisa, una vez pura, ahora estaba teñida de un matiz inquietante. La luz crecía, envolviendo a Mateo. No, gritó Clara, no lo toques, Alejandro, no sabes qué es eso. Pero era demasiado tarde.
Alejandro extendió la mano hacia su hijo, y cuando la tocó, una corriente de energía recorrió su cuerpo. Fue como si el tiempo se detuviera. De repente, un rugido ensordecedor reverberó en la casa mientras el mundo que conocía se fragmentaba en pedazos. Las paredes parecían sacudirse, desmoronándose. En un instante de caos absoluto, Alejandro percibió una imagen, una antigua reunión familiar, rostros conocidos y desconocidos a la vez, todos mirándole con preocupación, unos rostros que parecían haber salido de sus recuerdos más profundos. Mamá, logró gritar a pesar del tumulto. La figura de su madre brillaba en la luz, más cerca que antes, pero aún distante, como si se desvaneciera y apareciera. No lo hagas, Alejandro. Esto es más grande de lo que imaginas. Mateo no es solo un niño, él es el vínculo que necesitas entender, dijo la voz de su madre, resonando en el aire. La luz se tornó en sombras. Algo cambió. De repente, una figura apareció detrás de Mateo, una presencia oscura como el abismo. Era una sombra conocida, una representación del miedo y del secreto que había estado guardando su familia durante años. «Aléjate de él», gritó Alejandro, sintiendo un dolor punzante en su pecho. Pero en ese momento, Mateo dio un paso hacia adelante, su pequeño cuerpo levantando la mano. «Papá, no tengo miedo», dijo con voz suave, pero había algo en su mirada que helaba la sangre. La sombra se abalanzó sobre ellos. En un instante todo se volvió en blanco, la luz, el ruido, todo desapareció. Alejandro parpadeó, y cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar extraño, una sala oscura en medio de una tormenta de susurros antiguos. Los rostros de su familia, aquellos que había olvidado, estaban allí. «Esto es su legado, Alejandro», dijo una voz que no podía identificar. Y luego lo impensable. Mateo se volvió hacia su padre con una sonrisa, pero en sus ojos había una oscuridad que jamás había visto. «¿Te acuerdas de mí, papá?», preguntó. El corazón de Alejandro se detuvo. La voz de su hijo sonaba familiar, pero no era la voz de un niño, sino de un alma completando un ciclo perdido. «Eres tú mi abuelo», dijo Mateo, con una seriedad que dejó a Alejandro sin aliento. «No, no puede ser», murmuró. La verdad lo golpeó como un trueno. Esto no era un simple juego. No era solo el autismo de su hijo. Era algo ancestral, algo que él, mismo Mateo, había heredado, y eran más que padre e hijo. Había un hilo que los unía a una historia oscura, a un secreto que no debió ser revelado. El aire estaba cargado de tensión. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Qué clase de poder escondía en su interior? Las sombras se arremolinaban a su alrededor. Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba, se quedó paralizado ante la revelación. La línea entre el amor y el miedo se desdibujaba. Decidido a proteger a su hijo, pero incapaz de comprender la magnitud de la verdad, Alejandro se lanzó al vacío de lo desconocido. ¿Sería capaz de rescatar a Mateo de las sombras que amenazaban con engullirlos a ambos? La oscuridad lo envolvió todo. Alejandro, sintiendo que la respiración se le cortaba, se encontraba atrapado en un laberinto de sombras y recuerdos que no combinaban. El vacío a su alrededor era abrumador, y el eco de su grito, «Mateo», resonaba como un lamento. El aire estaba cargado de ansiedad, de un miedo que crecía a cada segundo. Entonces, de repente, un destello iluminó la habitación. Una luz brillante emergió del rincón donde Mateo seguía mirando, y la sombra detrás de él, en lugar de acercarse, se detuvo. Alejandro, paralizado, sintió un impulso casi instintivo. Sin pensar, corrió hacia su hijo. «Mateo, ven aquí». Su voz era un ruego, lleno de desesperación. Con cada paso, el chico dejó de murmurar y se giró, los ojos llenos de curiosidad e incertidumbre. Pero algo había cambiado en él. Su sonrisa, una vez pura, ahora estaba teñida de un matiz inquietante. La luz crecía, envolviendo a Mateo. «No», gritó Clara, «no lo toques, Alejandro. No sabes qué es eso». Pero era demasiado tarde. Alejandro extendió la mano hacia su hijo, y cuando la tocó, una corriente de energía recorrió su cuerpo. Fue como si el tiempo se detuviera.
De repente, un rugido ensordecedor reverberó en la casa, mientras el mundo que conocía se fragmentaba en pedazos. Las paredes parecían sacudirse, desmoronándose. En un instante de caos absoluto, Alejandro percibió una imagen, una antigua reunión familiar, rostros conocidos y desconocidos a la vez, todos mirándole con preocupación, unos rostros que parecían haber salido de sus recuerdos más profundos. «¡Mamá!», logró gritar a pesar del tumulto. La figura de su madre brillaba en la luz, más cerca que antes, pero aún distante, como si se desvaneciera y apareciera. «No lo hagas, Alejandro. Esto es más grande de lo que imaginas. Mateo no es solo un niño, él es el vínculo que necesitas entender», dijo la voz de su madre, resonando en el aire. El corazón de Alejandro palpitaba, la verdad lo golpeó como un trueno, pero justo cuando creía tener una pista, una sombra emergió detrás de Mateo, más oscura y más definida que las demás. Era un rostro conocido, pero deformado, lleno de odio. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «No puede ser», murmuró. La figura se acercaba, y las sombras danzaban, como si celebraran el momento. «¿Papá?». La voz de Mateo hizo eco, rompiendo la tensión. Pero era diferente, más fría. La sombra detrás de él se hacía más tangible, como si su hijo se estuviera transformando. «Siempre estuviste aquí, no sé por qué te sorprendes». «Mateo, no», Alejandro gritó, pero era como si Mateo no lo escuchara. Sus ojos reflejaban una sabiduría, o más bien, un conocimiento ancestral. «Has tardado tanto en entender, papá. No eres el único que hereda este legado». La voz sonaba madura, casi autoritaria. La sombra se alzó y en un giro oscuro tomó forma. Era clara, pero su rostro estaba retorcido, una mirada de triunfo en sus ojos. «Finalmente, la conexión se ha completado», proclamó, mientras la energía en la habitación pulsaba fuertemente. «¿Qué estás diciendo? Tú no puedes ser parte de esto». Alejandro apenas podía pensar, el horror invadiéndolo. Miró a Mateo, al niño que había amado y conocido. «¿Qué hiciste, Mateo?». «Yo no hice nada», dijo el niño, ofreciendo una mirada que resonaba con confianza. «Solo abrí los ojos. Este es nuestro destino. Necesitaba ser parte de la verdad. Clara es quien realmente nos ha guiado». El estómago de Alejandro se retorció. La niñera que había traído a su casa, que parecía tan mágica y confiable. «Tú no puedes estar de su lado», gritó. ¿Era posible que ella siempre hubiera tenido un plan? «Este es solo el comienzo», dijo Clara con una sonrisa que helaba la sangre. «Tú y Mateo, juntos, son la clave para abrir la puerta hacia el mundo que nunca debió ser olvidado». Eso era lo que querías, ¿verdad, Alejandro? Todo su ser comenzó a desmoronarse, mientras la sombra crecía y el eco de la verdad retumbaba. Su hijo no era solo un niño especial, era el portador de secretos antiguos que Alejandro nunca entendió. Había sido Clara un puente hacia el desastre. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. La luz que antes brillaba, ahora se sentía como un atragantado susurro de traición. «No, no, esto no puede ser cierto», murmuró Alejandro, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué había despertado realmente? ¿Era un protector o un traidor? La incertidumbre lo consumía. Y entonces la luz se apagó. Todo se volvió oscuridad y silencio, hasta que un grito desgarrador resonó. ¿Era Mateo? ¿Era Clara? ¿O era Alejandro? Cayendo de una revelación tan profunda que iba más allá de la razón. La oscuridad lo envolvió, y con ella una pregunta aterradora. ¿Podría realmente confiar en su propio hijo? La respuesta quedó flotando en el aire, mientras la sombra se arremolinaba alrededor de ellos. La oscuridad lo envolvió todo. Alejandro sentía que su respiración se cortaba, atrapado en un mundo de sombras que se movían a su alrededor, susurrando secretos ancestrales, mientras el eco de su grito resonaba. «Mateo». Pero de repente, un destello brillante iluminó la sala. Era como un faro en medio de la tormenta. La luz brotaba del rincón donde Mateo seguía mirando, y la sombra que lo acechaba se detuvo. Fue como si la amenaza vacilara por un instante. Con un impulso casi instintivo,
Alejandro corrió hacia su hijo. «Mateo, ven aquí». Su voz era un ruego lleno de desesperación. El chico, con una sonrisa inquietante, se giró, y por un momento, Alejandro vio en sus ojos algo que no había visto antes. Era como si el niño estuviera viendo más allá, como si tuviera la clave de un puzzle que nunca había podido entender. La luz envolvía a Mateo, pero antes de que Alejandro pudiera alcanzarlo, algo cambió. La sombra tomó forma, una figura oscura que se acercaba velozmente. Era Clara, pero no era la Clara que él conocía. Su rostro estaba retorcido en una mueca de triunfo. Todo ha sido parte del plan, Alejandro, dijo con voz fría. Las sombras a su alrededor parecían danzar, celebrando su revelación. Mateo es el vínculo que necesitamos para abrir el portal. No, tú no puedes estar detrás de esto, gritó Alejandro, sintiendo que el terror empezaba a consumirlo. La realidad se volvía cada vez más extraña, y el tiempo parecía desvanecerse. Pero cuando miró a Mateo, su hijo no parecía asustado. Más bien, estaba iluminado. «Mateo, ¿qué está pasando?», Alejandro preguntó, su voz temblando. Fue entonces cuando las palabras salieron de la boca de su hijo, suaves pero llenas de una extraña sabiduría. «Te dije que tenía que abrir los ojos, papá. Todo lo que hay en mí es parte de nuestro legado». La sombra detrás de él tembló, acercándose más, y Clara sonrió siniestramente. «Este es solo el comienzo, Alejandro. Una vez que Mateo complete su transformación, seremos invencibles». ¿Transformación? Alejandro sintió que el horror crecía. Su hijo, el niño que amaba, estaba a punto de convertirse en algo que no podía entender. Y lo peor era que Mateo parecía aceptarlo. En ese instante, un estruendo resonó de repente. Un trozo de pared se derrumbó y el aire se llenó de polvo. La figura que una vez fue su madre se asomó en un rincón iluminado por una luz que parecía pulsar con vida propia. «Detente, Clara, no puedes», su voz resonó, aturdiendo a todos en la habitación. «¿Mamá?». Alejandro parpadeó, la confusión llenando su mente. «¿Eres tú?». «No es momento para dudas», la figura de su madre gritó. «Mateo, escúchame, tú no eres solo un niño, eres el último puente entre dos mundos. Pero Clara quiere utilizar tu poder para abrir algo que destruirá todo lo que conoces. Debes resistirte». Alejandro, con el corazón en un puño, miró a Mateo. El niño sonreía, como si tuviera la respuesta a todo, pero había algo en sus ojos que le llenaba de miedo. «No puedo hacer esto, ¿verdad?», murmuró. «¿Puedo?». «Mateo, tú controlas tu destino», gritó su madre, y un viento fuerte sacudió la sala. En una fracción de segundo, las luces parpadearon y la energía en la habitación creció hasta un nivel estridente. En ese caos, un ruido repentino se alzó, un grito desgarrador que hizo que todos se detuvieran. Alejandro, aturdido, dio un paso hacia adelante. Fue entonces cuando la verdad se reveló de la forma más cruel. Una sombra aún más oscura emergió detrás de Clara. Era una versión alargada de Mateo con una sonrisa burlona que aplastó el corazón de Alejandro. «Siempre has estado ciego, papá», dijo con una voz profunda que reverberó en la habitación. «No soy solo tu hijo, soy la manifestación de lo que hemos ocultado durante generaciones». El mundo de Alejandro se derrumbó. El niño que creía conocer, el hijo que amaba, ahora era parte de algo mucho más grande y aterrador. La conexión familiar que pensaba proteger estaba entrelazada con secretos oscuros más allá de todo entendimiento. «¿Cómo puedes decir eso?», Alejandro balbuceó, mientras la sombra se movía rápido, reduciendo la distancia. «Porque nunca entendiste. Y ahora, Alejandro, es demasiado tarde», dijo el Mateo sombrío. Un silencio frío se extendió por la habitación, y la línea entre la luz y la oscuridad se desvaneció. Con el grito de su madre resonando en sus oídos y la verdad emergiendo de las sombras, Alejandro tuvo que preguntarse, ¿cómo se detiene algo que está tan profundamente arraigado en su propia familia? Todo lo que conocía se tambaleaba en el borde de un abismo. Y entonces, la sala se volvió oscura nuevamente.
¿Qué haría ahora? ¿Se ¿Permitiría seguir el camino que su hijo le había trazado? ¿O lucharía contra el destino que ya parecía inevitable? La pregunta quedó flotando en el aire, dejando a Alejandro atrapado entre su deber como padre y el terror de lo que estaba a punto de desatarse. La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sintió que su respiración se cortaba, atrapado en un mundo de sombras que se movían a su alrededor, susurrando secretos ancestrales, mientras el eco de su grito resonaba. Sin Mateo, al ver la figura distorsionada de su hijo a través de la neblina, una punzada de horror lo recorrió. No puedo ser un traidor, no puedo. Las palabras de Mateo reverberaban en su mente, pero lo que estaba sucediendo era como una pesadilla viviente. La sombra que lo envolvía parecía tener vida propia. Todo se sentía fuera de control. De repente, un rugido ensordecedor estalló. La casa tembló. Las luces parpadearon y en un instante, Clara se convirtió en una figura sombría. Esto es solo el comienzo, Alejandro, dijo mientras su rostro se retorcía en una sonrisa macabra. Mateo es el vínculo que necesitamos para abrir el portal. ¿Qué portal? Alejandro gritó, pero su voz se perdió en el caos. No había forma de comprender lo que estaba sucediendo. Entonces todo cambió. Una explosión de luz iluminó la habitación, haciendo que la sombra retrocediera momentáneamente. Fue un destello que nadie esperaba. Del ascenso de la luz apareció su madre, pero esta vez no. Estaba atrapada en las sombras. La figura parecida a su madre flotaba entre la luz y la oscuridad, sus ojos fijos en Mateo. Alejandro, escúchame, no dejes que Clara manipule a tu hijo. Es hora de que enfrentemos la verdad. ¿La verdad? Alejandro balbuceó, confuso. ¿Por qué ahora aparecía su madre y no había estado allí antes? El aire se volvió denso y temido, como si la casa misma se contorsionara por la tensión. Mateo, el futuro de nuestra familia está en juego. Debes hacer tu elección, dijo la figura de su madre. Fue entonces cuando Mateo, con una claridad que sorprendió a todos, habló. Mamá, tú usabas esas palabras. Siempre dijiste que había algo oculto en nuestra sangre. Su voz era firme, y la oscuridad parecía temerle. Algo que nos llamaba. No, no puede ser. Alejandro gritó, la desesperación llenándolo. Hablaba como si intentara romper un hechizo. Mateo, esto no es real, eres solo un niño. Soy más que un niño. Soy parte de esto. Mateo extendió la mano hacia la luz, como si buscara la conexión que lo unía a su madre. Sin previo aviso, la sombra detrás de Clara tomó forma. Se convirtió en un hombre desconocido, con un rostro que a Alejandro le resultaba familiar pero aterrador. Soy Fernando, tu hermano, Alejandro, dijo la sombra. El corazón de Alejandro se detuvo. No podía ser. No, eso no es posible. Fernando está muerto. Falleció, pero nunca se fue realmente, dijo Fernando. Su sonrisa era helada. Él es parte de la oscuridad que tu familia ha escondido, el secreto que nunca debió revelarse. El mundo de Alejandro se hizo añicos. Fernando, su propio hermano, había estado atrapado entre las sombras. La verdad era más cruel de lo que había imaginado. ¿Cómo podía ser real? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa esto para Mateo? Él también es parte de nosotros, dijo Fernando, apuntando con una mano que vibraba en el aire. Mateo puede decidir abrir el portal o cerrar la puerta para siempre. Y eso depende de ti, hermano. La tensión era palpable. Mientras las sombras danzaban, Alejandro cayó de rodillas. ¿Por qué me has ocultado esto, madre? ¿Por qué no me dijiste sobre Fernando? La angustia lo desgarraba. Era un secreto que no debía ser revelado, respondió la figura de su madre. Su voz tan serena que parecía un eco lejano. Pero ahora las cosas han cambiado. Tu hijo necesita saber quién es y qué representa. Este es su legado también. Toda la habitación comenzó a oscilar entre la luz y la oscuridad. Mateo, tu destino está vinculado a esto, exclamó Alejandro con desesperación. ¿Lo comprendes? Mateo lo miró con ojos serenos y llenos de sabiduría, pero había algo que no encajaba. La luz que lo rodeaba palpitaba de una manera extraña.
Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, tambaleaba al borde de la destrucción. Es momento de decidir, dijo Clara desde su oscura esquina, mientras el caos crecía a su alrededor. Abres el portal y enfrentas la verdad, o proteges al niño y a tu legado, con un oscuro secreto que ha perdurado demasiado tiempo. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una tormenta. Alejandro se enfrentaba a dos mundos, dos realidades, y su hijo era el punto de quiebre. La historia no terminaba allí. Algo más, algo oscuro y anciano. Estaba atrapado en el centro de todo. ¿Qué pasará si elijo mal?, murmuró, incapaz de contener el miedo que se apoderaba de su ser. ¿Era Mateo el salvador o el portador del fin? Con el corazón en un puño, se dio cuenta de que aún quedaba un secreto por descubrir, y el tiempo se estaba agotando. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una tormenta. Mateo miraba a su padre con una mezcla de confianza y desafío. «Debes decidir», insistió Clara, su voz casi un susurro seductor. La tensión entre ellos era palpable. Alejandro sentía cómo el miedo se entrelazaba con la desesperación, apretando su pecho. «Mateo, no olvides quién eres», gritó Alejandro, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero el niño parecía estar cambiado, como si una chispa de luz lo hubiese iluminado desde dentro. «Papá, tengo que hacerlo», respondió con una voz que sonaba más firme de lo que él había esperado. El caos alrededor parecía disminuir, como si el tiempo se estuviese deteniendo. De pronto, algo oscuro se movió detrás de Mateo, tomando forma. Era una sombra que crecía, un rostro que se enredaba en la oscuridad. En ese instante, su madre, que había estado flotando entre la luz y la penumbra, se desvaneció. «No, mamá», Alejandro gritó, pero ya era demasiado tarde. La figura, que se asemejaba a su madre, se transformó en algo monstruoso, como un reflejo distorsionado de lo que había sido. El grito resonó en la habitación como un eco aterrador, pero lo más impactante fue el rostro que emergió de la sombra. Era Fernando, su hermano, el que había creído muerto, apareció con una sonrisa burlona. «Siempre has sido el cobarde, Alejandro», dijo, riendo. «No entendiste lo que realmente hay en nuestra sangre. No puede ser», murmuró Alejandro, tambaleándose. ¿Cómo era posible que Fernando estuviera vivo, y más aún en esta forma? La habitación comenzó a vibrar y las luces parpadearon con intensidad. «Mateo es parte de lo que somos», continuó Fernando. «Es el puente a un nuevo poder, algo que jamás debiste perder». La conexión entre ellos, cada secreto escondido por años, estalló en su mente como una bomba de recuerdos. Clara se acercó, su sonrisa ahora espeluznante. «Al fin se dan cuenta. Alejandro, este es el legado que tu madre y tú han mantenido en secreto. Mateo puede abrir el portal, liberarnos de todo lo que nos ha mantenido atrapados». Todo giraba a su alrededor. La confusión crecía. Su hijo, el niño que había querido proteger, estaba en el centro de algo más grande y oscuro. «No, no puedo dejar que esto suceda», declaró Alejandro, mientras un sudor frío recorría su frente. Pero Mateo, con una mirada decidida, dio un paso adelante. «Papá, déjame hacerlo. Esta es nuestra oportunidad para entenderlo todo». La confianza de Mateo brillaba, pero esa luz se mezclaba con algo aterrador. Sin previo aviso, la sombra que representaba a Fernando se abalanzó sobre Mateo. El grito de Alejandro quedó atrapado en su garganta mientras la oscuridad cubría a su hijo. «Mateo», gritó desesperadamente. La figura de Mateo se desvaneció en la niebla. Lo que había creído que era la salvación se convirtió en pesadilla. En ese momento, la sala estalló en caos. La energía era palpable, un zumbido que llenaba el aire. Alejandro se sintió arrastrado por una corriente que lo empujaba hacia atrás. Todo se desvaneció. Las sombras gritaron en un coro de agonía, y Alejandro comprendió que no estaban atrapados en la oscuridad. Eran la oscuridad. El silencio fue abrumador. Alejandro se encontró de nuevo en el pasillo, pero ahora solo. «¿Dónde estoy, Mateo?», clamó, pero no hubo respuesta. La casa ya no era la misma.
Las paredes estaban cubiertas de sombras, como si estuvieran atentas a su presencia. Fue aquí, en esta nueva realidad, donde se dio cuenta de que tal vez todo esto no era una lucha por salvar a su hijo, era una lucha por su propia alma. No podía dejar que el ciclo de oscuridad continuara. Era su turno de romper el legado. Y de repente, un destello de luz. La figura de Mateo apareció en la distancia, atrapado entre mundos. «¿Papá?». Su voz sonó llena de angustia. Con las lágrimas en los ojos, Alejandro sintió la urgencia de actuar. «Estoy aquí, hijo», murmuró, mientras el temor y la esperanza se entrelazaban en su corazón. En ese instante, una elección se cernía sobre él. ¿Salvaría a su hijo o se perdería en la oscuridad para siempre? La respuesta quedó sumida en la niebla, y el tiempo parecía detenerse, mientras el futuro ante ellos se oscurecía aún más. La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sintió que su respiración se cortaba, atrapado en un mundo de sombras que se movían a su alrededor, susurrando secretos ancestrales mientras el eco de su grito resonaba: «Mateo». Allí estaba su hijo, iluminado por una luz brillante que parecía proceder de su interior. La figura de Mateo se dibujaba con claridad entre la penumbra, mientras Alejandro se contorsionaba entre la desesperación y la esperanza. «Papá», gritó Mateo, y la voz resonó con una mezcla de seguridad y desafío. La intensidad de ese momento apretó el corazón de Alejandro, como si las paredes del lugar se cerraran a su alrededor. «Por favor, escúchame». Alejandro apretó los puños, sintiendo el sudor en sus palmas. La tensión en el aire era palpable. «No dejes que la oscuridad te consuma, hijo. No debe ser así». Mateo sonrió, pero había un brillo extraño en sus ojos. «Papá, esta es mi oportunidad. Si no abro el portal, nunca entenderemos lo que somos». La sombra que lo rodeaba se movía más rápido, casi como si estuviera viva, ansiosa por absorber esa luz. Clara se inclinó hacia adelante, sus labios curvándose en una sonrisa que helaba la sangre. «Mateo, eres el vínculo que necesitamos. No puedes retroceder ahora», susurró, con esa voz suave que siempre había tenido. Pero la oscuridad detrás de ella parecía aumentar, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Justo cuando pensaba en lo que podría perder, un estruendo resonó y la casa vibró. Todo giraba y se retorcía, como si el lugar careciera de sentido. De repente un destello impactante atravesó el cuarto. Era como un rayo de luz, y de ahí emergió otra figura. Un hombre que Alejandro no esperaba ver. «Fernando», gritó, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Su hermano, el que había creído muerto, estaba ahí, risueño y siniestro, como si nunca se hubiera ido. ¿Cómo es posible? Alejandro no podía apartar la mirada. El horror y la sorpresa se entrelazaban en su pecho. «Siempre estuve aquí, Alejandro. Es hora de que enfrentes la verdad sobre nuestra familia. Mateo no es solo un niño, su sangre es nuestra sangre, y juntos podemos abrir el portal», dijo Fernando con una voz suave pero imponiendo peso a cada palabra. Todo comenzó a girar. «No puedo permitir que lo hagas». Alejandro se sintió perdido entre lo que sabía y lo que creía. La idea de su hijo, el niño que había amado incondicionalmente, convertido en un medio para algo que no podía entender, lo desgarraba. «Fernando, no puedes hacer esto. No puedes usar a Mateo así», suplicó, pero la mirada de su hermano era intensa, casi seductora. «El poder que necesitamos está justo frente a nosotros. Tu familia siempre ha estado al borde de algo grande, y ahora somos nosotros quienes decidimos». Mateo miraba entre ellos, la confusión dibujada en su rostro. «Papá, esto es lo que siempre quiso saber sobre nosotros, ¿verdad? Este es nuestro momento», dijo, apretando el puño como si lo que llevaba dentro fuese una poderosa fuerza. «No», grita Alejandro sintiendo que su voz se hundía en la desesperación. Pero en el fondo, algo lo empujaba hacia adelante. Quizás lo que temía no era solo abrir el portal, quizás lo que realmente le aterraba era la posibilidad de perder a su hijo para siempre. Y entonces, las luces titilaron y un grito desgarrador resonó en la casa. No fue solo un grito, fue un lamento profundo. Como si todo el dolor de generaciones se estuviera liberando. En ese instante, un fenómeno abrumador sucedió.
La oscuridad de la habitación se expandió y se llevó consigo todo el familiar, fundiendo lo dulce con lo oscuro. Mateo. Alejandro extendió los brazos hacia el niño, pero una ola oscura lo empujó hacia atrás. La habitación giró y se distorsionó como un mal sueño, y Alejandro se encontró de nuevo en un pasillo vacío, la casa desvanecida detrás de él. La verdad lo golpeó como un rayo. ¿Era posible que Fernando, su propio hermano, estuviera detrás de este horror? ¿Utilizaba a Mateo como su peón en un juego que nunca había pedido? La pregunta quedó flotando, retumbando en su mente mientras la oscuridad cerraba filas a su alrededor. ¿Podría Alejandro salvar a su hijo y a sí mismo de algo que había estado, de alguna forma, esperando? El tiempo se les escapaba, y en su interior el eco de una elección inminente. Resonaba, un ciclo que debía romperse, o caer en el abismo. Los ecos de la oscuridad se dispersaron en la sala, revolviendo los recuerdos y las sombras que se retorcían a su alrededor. Alejandro colocó una mano en su pecho, sintiendo el golpe de su corazón, y miró a Mateo. La luz que emanaba de su hijo era intensa, casi pura. «Tú eres quien decide, hijo», dijo Alejandro, acercándose con cautela. «No dejes que la oscuridad dicte tu destino». Mateo, con el rostro iluminado por la luz, parecía tener una conexión más allá de lo que Alejandro podía comprender. Una chispa de esperanza titiló en su interior. «Papá, lo entiendo. No se trata de abrir el portal, se trata de lo que debemos dejar atrás», dijo el niño con una voz serena, llena de sabiduría. De repente, la sombra de Clara se abalanzó, su risa aterradora resonando en el aire. «Este es nuestro momento. Mateo, ábrelo, sé el puente», gritó. Pero la voz de la madre de Alejandro se alzó con un poder renovado. «No, este ciclo debe romperse aquí y ahora. Mateo, confía en tu luz. No eres el hijo de la oscuridad». Las paredes temblaron, y la luz de Mateo se volvió más blanda, como un amanecer. Alejandro sintió que los recuerdos de su madre lo rodeaban. «Recuerda quiénes somos. No permitas que el miedo decida por ti», instó su madre desde la luz. Fue como si las memorias de generaciones danzaran, entre ellos, entrelazándose y encontrando su camino hacia la luz. «Padre», habló Mateo, sus ojos brillantes y firmes. «¿Estás conmigo?». La pregunta lo tocó en lo más profundo. «Sí, siempre lo estaría. Siempre, hijo. Eres mi razón, mi todo», respondió Alejandro, y en ese instante un hilo de conexión se estableció entre ellos, más fuerte que cualquier sombra. Con su corazón en la mano, Mateo dio un paso hacia la sórdida oscuridad. Ella comenzó a disolverse, levantando una batalla feroz, pero la luz del niño era brillante y poderosa. «Yo elijo recordar, elijo la luz», exclamó con una voz que resonó en todo el lugar. La oscuridad se retorció y chilló, pero no podría resistir el brillo en el corazón de Mateo. En un último esfuerzo, Clara se lanzó hacia ellos, pero antes de que pudiera alcanzarlos, Alejandro se interpuso. «No más, no volveré a perder a mi hijo en este juego», gritó con furia. Las sombras se disolvieron ante su grito, y una ola de luz envolvió la sala. El eco de su valentía resonó en cada rincón, y lo que antes era caos era ahora una sinfonía de esperanza. Mateo cerró los ojos y la habitación estalló en colores vibrantes. Espirales de luz, como flores, emergieron del suelo, danzando libremente en el aire. Las sombras finalmente se replegaron, liberando el ambiente de su opresión. La figura distorsionada de Fernando se desvaneció en un susurro. «Siempre he estado aquí, pero ya no puedo participar». El ciclo se ha roto. Cuando todo quedó en silencio, el hogar de Alejandro era un lugar renovado. La luz rebosaba en cada esquina, y por fin sintió la paz que tanto había buscado. Se acercó a Mateo, quien sonreía, brillante y puro. «Lo hicimos juntos, papá». Alejandro respiró profundamente, sintiendo una mezcla de aliento fresco y euforia en su pecho. «Sí, lo hicimos. Te prometo que siempre estaremos juntos y que protegeremos esta luz», dijo, abrazando a su hijo. Sintió el amor fluir entre ellos, más fuerte que cualquier vínculo de sangre, más poderoso que cualquier legado.
Las sombras del pasado se habían desvanecido. Alejandro miró por la ventana al mundo exterior, lleno de vida y posibilidades. Sabía que había un futuro por construir, un futuro donde su hijo no solo sería un niño especial, sino uno que llevaría adelante la luz de su familia, risas y amor. Ese sería su legado. Pero esto no termina aquí. Tú tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué piensas que pasará después? Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más.